último mes ha sido para Costa Rica un mes convulso, complicado, contradictorio. Y para entender todo ese fenómeno del que hemos sido parte, le pedimos a don Jorge Vargas Cuyeles, el director del programa del Estado de la Nación, que nos acompañara para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando, cuáles son las implicaciones de la discusión de la reforma fiscal, de la huelga que aún no concluye. Así que le agradecemos muchísimo la presencia, don Jorge. Encantado. Y por supuesto la primera pregunta es esa, o sea, ¿tenemos el mismo país antes, después de la reforma y de la huelga? No, mire, lo que pasa es que hay momentos que sintetizan años, ¿verdad? Y como que los tiempos se aceleran, y esto es uno de esos momentos. ¿Qué ha pasado después de más de una década de no tomar ninguna acción, de no poder tomar ninguna acción sobre el tema fiscal? Llegó un momento en el que se ha agravado el desbalance de las finanzas públicas, hay signos de insolvencia fiscal, hay un tema reputacional en el contexto internacional sobre este desbalance que tenemos, un endeudamiento muy rápido y, a diferencia de años atrás, un endeudamiento que antes lo podíamos hacer de manera fácil y barata. Bueno, ya no. Ya no. Entonces, y además hay una decisión que es, yo digo, la única decisión responsable que hizo el Congreso el periodo legislativo anterior, que fue decir, vamos a meter la discusión fiscal en un procedimiento vía rápida que tiene un plazo y un proceso. Ojalá fueran tan definidos, es una vía rápida la tica, pero bueno, pues tiene un plazo y un proceso más cortos que si hubiera sido por la vía ordinaria. Me explico. El Congreso en los últimos 30 años ha tardado, si le va bien, unos 19 meses en promedio para aprobar una ley. Un proyecto. Pero además, la mortalidad promedio de las iniciativas que presenta el legislativo del Congreso anda como en el 85%. Entonces, altísima. Si, eso quiere decir que si se hubiera discutido, si hubiera seguido discutiendo por la vía ordinaria el proceso de reforma fiscal, la probabilidad de que se hubiera muerto en el camino era altísima. Y si no se hubiera muerto, la expectativa es que hubiera durado 20 meses. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un momento en que convergen todas esas cosas y el país tiene que tomar una decisión. Y claro, eso crispa a todo el mundo. Como que vivimos en un letargo mucho tiempo y ahora hay que pegar un carrerón. Pues sí, la verdad es que estuvimos pateando el tarro en este tema del desbalance de las finanzas públicas. Desperdiciamos en el contexto internacional, un contexto internacional muy favorable para haber hecho un cambio, que fueron bajas tasas de interés internacional, commodities, precios de las commodities muy bajos, que lo cual nos desahogaba la balanza de pagos. Y llega un momento en que eso cambia. Al gobierno de Costa Rica ya la dejan de prestar barato y empiezan a prestarle muy caro, empieza a secarse el mercado financiero, y ahora sí hay que tomar una decisión y por supuesto todo el mundo saca las uñas. Entonces no es lo distinto, no es la situación objetiva, lo distinto es las condiciones particulares en el cual se tiene que una toma de decisión. Entonces todo se acelera, las resistencias de siempre se condensa en un tiempo muy corto, el gremialismo de siempre, que siempre estuvo ahí, se exacerba en este periodo corto. Entonces vemos, es muy interesante estas últimas 5 o 6 semanas, porque es una especie de laboratorio de lo que siempre nos estaba ocurriendo, pero nadie estaba prestando atención, pero que ahora se transparenta porque estamos en una decisión que hay que tomar y es un sí y un no, y ambas tienen consecuencias. Si uno tuviera que analizar como por partes, sí, el tema del gremialismo, estamos en una huelga que por lo menos para el sector de educación se mantiene, a 45 días más o menos es lo que llevamos. ¿Qué resultados hubo? Mire, déjeme tal vez separar dos cosas. El gremialismo es más amplio que el sindicalismo. El sindicalismo es una forma de gremialismo. Yo diría que la política costarricense, en una reflexión más amplia, está muy corporativizada. Por supuesto están sindicatos, están las cámaras de empresarios, están las agrupaciones que representan a las cooperativas, están las organizaciones que representan al solidarismo. No, Jorge, cuando usted dice que todo el mundo sacó las uñas, es todo el mundo, todos ellos sacaron las uñas. Sí. Y estos gremios de muy distinta naturaleza han ganado cada vez más espacio político en la medida que los partidos se han debilitado. Entonces, como en política no hay espacios vacíos,
Si los partidos dejan de hacer propuestas, empiezan a tener cada vez más incapacidad de representar ciudadanos, bueno, otro tipo de organizaciones asume representación y defensa de intereses. Correcto, y además empiezan a tener un peso propio. Por ejemplo, simplemente para terminar de hacer el punto, hace 50 años habían sindicatos, pero los sindicatos están orgánicamente relacionados con partidos. Los sindicatos bananeros con el Partido Comunista, los sindicatos de empleados públicos con el Partido de Liberación Nacional. Pero en la medida en que todos estos partidos, uno desapareció, otro se ha debilitado, estos gremios se autonomizan y empiezan a hablar con voz propia y tratan de incidir en la toma de decisiones públicas en el proceso de formación de ley. Entonces, ese proceso ya estaba. Y la otra cosa que ya estaba es que si usted analiza la estructura institucional del Estado costarricense, unas 330 instituciones, alrededor de 180 instituciones tienen junta directiva de las 330, y esas 180 instituciones con junta directiva, en 120 los sectores sociales tienen peso, tienen un asiento en la junta directiva. Quiere decir que parte también del corporativismo es que vía aprobación de Congreso o en la misma Constitución hemos incluido a los grupos sociales en la conducción del Estado. Entonces, eso ya estaba ahí. Pero mientras, digamos, pero se convoca, por decirlo así, se exacerban en la medida en que todos serían afectados de distinta manera, pero todos serían afectados con una decisión de política pública que es una reforma fiscal. Entonces, en ese sentido, el gremialismo es mucho más amplio que sindicalismo. La gente dice, es que gremialismo es sindicalismo. No, no, no. El gremialismo es mucho más amplio en Costa Rica y parte de ello está sancionado por la Constitución y las leyes que lo han permitido, le han dado la entrada al mismo aparato de Estado, y en parte también ese gremialismo fuera del Estado creció en importancia por lo que yo le decía, porque los partidos se retiraron de la representación y entraron ellos. Ahora, cada gremio hay que entender que tiene sus propios repertorios de lucha. Estrategias. Sus mecanismos para hacerse oír y tratar de influir. Unos más ruidosos que otros. Sí, digamos, el repertorio de un sindicato es típicamente primero una carta pública, después una marcha y ahora últimamente bloqueos. El repertorio de las cámaras empresariales no es ahí. Basta una llamada telefónica, pedir una reunión con el ministro, son otro tipo de repertorio. Pero hay que entender que en este juego, que quedó muy claro ahora en el proceso de reforma fiscal, todo el mundo movió ficha, con los métodos de lucha que son más afines o más, digamos, más relacionados con su naturaleza. Pero todo, y para unos es tirarse a la calle y para otros es pagarle un lobista para que convenza al diputado a meter o sacar algo. ¿Y a quién le fue mejor? Si uno tuviera que ver si hay alguien aquí victorioso o perdedor. Mire, pues sí, a los que lograron las exenciones fiscales, a los que fueron a decir a los diputados, mire, qué importante es la reforma fiscal, el país tiene que ordenarse, yo apoyo este esfuerzo, pero mire, eso es muy importante, tráteme bien. Y mucha gente logró tratos, cooperativas lograron preservar. Por el momento, ¿verdad? Por el momento, que hay un proyecto de ley trabajando. Lograron preservar, empresarios lograron debilitar la norma de subcapitalización. Educación privada logró que no la tocaran, ¿verdad? Y tomó ese juego. Yo creo que los sindicatos no lograron por el momento su objetivo, que era retirar el plan fiscal o en todo caso quitar el componente de gasto público por el momento, ¿verdad? Aunque todo esto se va a terminar arbitrando en la sala constitucional, pero lo dejaría a la pregunta suya. Es prematuro porque, y ahí el elemento que iba a agregar, esto es el primer round. Este proyecto de reforma fiscal, todos sabemos que es necesario, pero también sabemos que es insuficiente. Nosotros en el Estado de la Nación estimamos que la brecha, del esfuerzo fiscal que deberíamos cerrar es alrededor de un poquito más de 5 puntos del Producto Interno Bruto al año pasado. El Fondo Monetario lo ha dicho como que está en 4 y resto, nosotros en 5.
Y eso significa lo que deberíamos, ese esfuerzo es lo que deberíamos hacer para cerrar el déficit primario, la diferencia entre ingreso y gasto, más estabilizar el crecimiento de la deuda, que no se nos esté disparando como ahora, sino lograrle estabilizar. Bueno, y esta reforma va a dar 1.3 del PIB por ingresos y a 4 años se supone que como unos 2 puntos de ahorro de gasto. ¿Pero eso cuándo va a tomar? ¿Una década? Tenemos tanto tiempo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Mi previsión es que en el primer asalto vamos a ver cómo termina, ¿verdad? Y ahí hay 2 posibilidades. Pero el segundo asalto, el día siguiente de que pase la reforma fiscal el gobierno de la República va a tener que insistir en varios frentes. Uno, en corregir una serie de exenciones que debilitaron la propuesta por el lado de ingresos. Decir, bueno, ¿por qué es que hay gente que no va a pagar renta? ¿Por qué el tema de la subcapitalización? ¿Qué es eso? Incluso, tan es así que usted vea que los diputados de distintas fracciones dijeron, hay 5 cosas que tenemos que arreglar porque salieron mal, ¿verdad? Entonces ya saben. Entonces hay una agenda por el lado de ingresos de sacar un poco más tuercas, pero por el lado de gastos nuevamente van a venirse a los temas realmente espinosos, que son el problema del empleo público, el tema de la transferencia. Entonces, es difícil decir quién va ganando. Pues no, es como una pelea de box que en el primer round, usted le puede ir mejor o peor, pero después va a haber un segundo round. Ahora, yo decía que de todo este primer round puede haber 2 cosas. O sale algún tipo de reforma fiscal debilitada, como ha sido necesaria, pero que le han todo el mundo arañado y pegado mordiscos, o se la apea la Sala Constitucional, en cuyo caso es knockout en el primer round, y este gobierno, y creo yo Costa Rica, está en muy serios problemas. Y ahí déjeme agregarle yo un elemento que refleja para mí, cuando yo le decía que hay momentos en la historia que como que retratan toda una época, y todo se mueve muy rápido. Yo siento que una cosa que queda clara es que el sistema de toma de decisiones públicas en Costa Rica está roto. Y está tan roto cuando una vía rápida, que se supone que es permitir la toma de decisión importantes en una materia que urge, termina siendo arbitrada por jueces no electos en un tribunal constitucional. Eso no debiera ser así. Pero Jorge, eso es así. Entrar en esa conciencia asusta mucho, ¿verdad? Sí, porque a mí me parece que algo hemos creado muy mal en ese sistema de toma de decisiones que al final, ¿para qué huelga? Si al final lo que depende todo, ¿para qué huelga? ¿Para qué emociones? ¿Para qué esto? Perdón, ¿para qué poder legislativo? ¿Para qué poder legislativo? Sino hemos creado un sistema en donde al final todo esto es matar o morir. En un día, como el viejo oeste, ¿verdad? Un duelo de matar o morir al mediodía, en un fallo de la Sala Constitucional, de las cuales hay un magistrado que se inhibió, hay 4 suplentes y dependemos de un sorteo de 3 y no sabemos quién llega. ¿Sí? Así, mi impresión personal, así no se gestiona un país. Y creo que lo que ha retratado este mes y medio es justamente queda clarísimo por qué en 20 años no habíamos podido aprobar ninguna reforma fiscal. Precisamente porque todas estas resistencias ahora afloran, eran las que siempre estaban ahí, ¿verdad? Pero no tan evidentes. Queda claro además que tenemos un mecanismo de toma de decisiones que está roto, hasta una vía rápida termina siendo arbitrada por un órgano no electo en el proceso de formación de la ley. Otra cosa es que uno pase la ley y alguien diga, mire, es inconstitucional. Bueno, y va a la sala y ahí es una tutela. Pero aquí estamos hablando en el proceso de formación de la ley. Yo creo que ahí nos hemos enredado mucho, pero indudablemente no es una Costa Rica distinta. Lo que se nos cayó, eso fue el velo que teníamos, porque esa era la Costa Rica. Ahora, yo estoy claro que si no meten la reforma fiscal en el proceso de vía rápida, pero es que estaríamos en las primeras de cambio. ¿Por qué es que viene todo este agite, esta carrera? Porque la vía rápida obligó a tomas de decisiones que la ciencia había sido aquí evitar que se pudieran tomar. Bueno, yo no sé si no se puede hablar de un país distinto, pero sí
entrar en esa conciencia, como La cuando uno se conciencia es pone distinta. al espejo y Correcto. dice, es que esto soy yo de verdad. Correcto. Entonces el tema del país, del diálogo, de que siempre buscamos la manera de sentarnos y buscar las paces y de la manera más pacífica tomar, o sea, eso no está quedando en evidencia. No, no, no. Lo que hemos quedado absolutamente retratado. Tenemos una política corporativizada, perdón, donde cada gremio es un sálvese quien pueda. O sea, yo velo por mis intereses y si hay que hacer, o sea, todos ustedes tienen que pagar impuestos, todos ustedes. Yo no. Vea que Yo no. Es una conjugación muy rara, todos no me incluyen, los demás sí. ¿Y por qué usted no? Ah, mire, porque sin mí no hay empleo, sin mí aquí o allá. O vea, es injusto que me toquen nada en el empleo público porque tocarme a mí es tocar a Costa Rica y el desarrollo y la democracia. Cada uno usa los argumentos y las racionalizaciones, pero en el fondo es eso. Son gremios que están en una zona, que han estado en una zona de confort, defendiendo sus intereses y ahora todos quieren pasarle la factura a los demás. Lo que no han entendido es que esto, lo que estamos hablando de una reforma fiscal y lo que sigue no es distribuir beneficios. Lo que estamos hablando aquí es distribuir sacrificios. Esto es, y este gobierno, ese es el problema que tiene. Que entonces, no va a ser, no es un gobierno de la buenaventuranza en muchos sentidos, sino de quién va a pagar qué y por qué. Y evitar que los que no tienen representación y voz, que son los más débiles, son los que terminen pagando la fiesta, que es lo que pasó en los 80, y es, si estos gremios triunfan de distintas cosas, va a pasar ahora. Pero Jorge, nadie tiene esa claridad todavía, ese es el temor, o sea, de aquí a que todo el mundo esté dispuesto a asumir el sacrificio que le toca. Y además, yo creo que también tendremos que entrar en un proceso como de reconciliación nacional. Bueno, yo creo que es necesario para el segundo y tercer round crear procesos de diálogo, absolutamente necesario. Pero un poco decir, este país necesita tomar una decisión con la reforma fiscal. Ahora, si la reforma fiscal se muere en la sala constitucional y de ahí pues no hay decisión, yo creo que el diálogo va a ser bastante irrelevante en el sentido que Costa Rica entra en una espiral crítica muy clara, y lo que va a tener que haber, va a venir alguien que nos ordene. ¿Y cuál será el plan B? Porque todavía Hacienda no ha hablado de que tenga plan B o no lo ha develado todavía. Pues, yo no sé, podría haber uno. Yo no le veo, puede hacer algo usted, pero parte de lo que este gobierno y Hacienda en particular está diciendo, digamos, necesita plan fiscal, es para poder ir a hablar con inversionistas internacionales a decirle, mire, Costa Rica ya se está empezando a mover. Ya lo empezamos a lograr, empezamos a arreglar el problema. No lo hemos arreglado, pero hemos movido la aguja, hemos recorrido trecho. Y ahora sí, financieme a ciertas tasas preferenciales, permítame, deme un poco de espacio, ¿verdad? Ahora, si usted no logra eso, ¿con qué cara el gobierno va a decir qué? Ahora, por supuesto, usted siempre puede tener algunas medidas de contención, de tirar algunos salvavidas aquí y allá, pero vamos a un problema muy serio. Don Jorge, para la gente común, para el hogar clase media, clase baja de este país, ¿qué implicaciones tendría? ¿Qué podría pasar en ese hogar? Mire, hay cosas que son claras, pero la magnitud y la relevancia, uno necesitaría una bola de cristal y un montón de cosas, pero hay riesgos que uno ve, que están ahí, que pueden, que si se materializan van a tener un impacto. ¿Qué riesgos? Uno, por ejemplo, buena parte de la clase media y alta tiene un alto endeudamiento en dólares, ¿verdad? Para ellos es absolutamente sensible qué pasa con el tipo de cambio y con las tasas de interés. Préstamo de casa, préstamo de carro. Correcto. Para esta gente, si hay variaciones más o menos abruptas, y más importantes que la fluctuación que aquí hubo, el golpe es grande. ¿Cuál va a ser la devaluación? Yo no le puedo decir, pero que quiere decir que ahí hay un riesgo para esos sectores. Y para sectores más pobres, buena parte del ingreso familiar depende de las transferencias que hace la inversión social pública. Asistencialismo. No solo eso,
digamos, por supuesto asistencialismo, pero si usted suma lo que es de asistencialismo más la inversión que el Estado hace en educación y en salud, estamos hablando que para el 10% de ingresos de gente con ingresos más bajos de países, aproximadamente 90% de su ingreso familiar es un salario social. Entonces, esa gente está en enorme riesgo si hay recortes a la inversión social. Sociales. Y el segundo, digamos, en el segundo decil, o sea, en el segundo 10% más pobre, la proporción que representa la inversión social en ayudas, en educación, en salud, anda en un 60%. Esta gente está muy expuesta. Y dependiendo básicamente de eso. Hay un tercer grupo que también tiene un riesgo expuesto, que son los pensionistas. ¿Verdad? Sobre todo los pensiones que dependen de cargos de presupuesto público. ¿Verdad? Y ahí, digamos, porque bueno... Bueno, que ahí entran las pensiones de lujo, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero igual, es un grupo que es muy sensible a si el Estado en un momento determinado decide no puedo pagar, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, que de pronto empezaron a pagar proporciones de la pensión de la gente. Después, en su conjunto, la crisis fiscal tiene un efecto que es difícil determinarlo sobre la economía real, sobre el aparato productivo, sobre la inversión privada, en la medida en que si hay algún tipo de problemas y de desestabilización por el lado fiscal, puede afectar la inversión privada, puede afectar la generación de empleo, pero no sabemos en cuánto. Pero lo que quiero decir es, yo no le puedo decir, mire, ni quiero pintar un escenario apocalíptico, sino lo que le estoy diciendo son riesgos que distintos grupos de población tienen. ¿Qué le permite el plan fiscal? Bueno, comprar tiempo y evitar que varios de esos riesgos se materialicen, por lo menos en corto plazo. Pero si este país, por el mecanismo de decisión que tiene, dice, no queremos, pues no hay decisión sobre este primer round, o sea, el gobierno queda noqueado, yo creo que el panorama es muy oscuro porque es un gobierno que queda derrotado en su principal prioridad, habiendo, digamos, invertido todo su capital político acá y quedándole 3 años por delante. Entonces, estamos realmente caminando una cornisa en cualquier sentido, porque yo le dije, mire, una es, o sea, si esto termina empantanado, no hay decisión o se anula todo, es como cuando dice, agárrese usted porque vamos a una época importante, pero aún pasando el régimen, el proyecto fiscal hay que entender que vamos a un periodo de sacrificios y lo que yo creo que es que hay que construir equilibrios y ahí es donde entra el diálogo, pero ahí tenemos que resemantizar la palabra diálogo. Costa Rica cada vez más diálogo significa, le exijo el diálogo a usted, pero diálogo en ese contexto significa usted me da la concesión a mí, eso es diálogo. Usted dialoga si usted me hace caso. No, yo creo que los participantes de diálogo que van a ser variados, y creo que es necesario crear ese mecanismo, tienen que entender que aquí lo que estamos discutiendo es cómo se distribuyen los sacrificios, no cómo a mí no me tocan. Jorge, pero en ese sentido, digamos, ya es casi decepcionante, indignante, no sé qué otros calificativos hacer, lo que ha ocurrido en los últimos días, donde justamente todo el mundo ha quedado de lado en que nadie quiere sacrificar y se están defendiendo, bueno, algunos dicen beneficios, otros le llamamos privilegios, y es cuando yo le decía que si no se ve también dos tipos, pareciera, de trabajador, que es el público, el privado, uno con más ventajas, voy a utilizar esa palabra, y otros que no, pero ¿qué lectura hace usted de eso? Yo no creo que por ahí vaya el asunto de que hay una división y una especie de conflicto entre trabajadores públicos y privados. En primer lugar, porque dentro del sector público hay diferencias enormes, salariales, entre las de beneficios. autónomas y el gobierno central. Entonces la gente, es muy fácil, un montón de vagos de los empleados públicos que ganan todo muy bien, no, perdonen. O sea, hay que ilustrarse un poquitico. Una de las cosas es que la desigualdad hay entre público y privado, pero entre el sector público hay diferencias incluso más notables, ¿verdad? ¿Quiénes se fueron a la huelga, por ejemplo? Usted decía que el grupo es reducido, en realidad. Bueno, también. en realidad, y si uno quisiera entrar más ya en el análisis de la huelga, esta huelga, digamos, en principio la premisa era muy favorable a la huelga. Las premisas políticas eran muy favorables. Vea usted, tenía un gobierno que entra que no era popular, porque es el primer gobierno que entró, digamos, en que no tuvo luna de miel. Ni siquiera porque era bueno o malo, o sea, de entrada no lo tuvo. Segundo, una materia odiosa, o sea, golpear a un gobierno
porque hay que luchar contra los impuestos es como garantizarse empezar un partido ganando 5-0. O sea, por supuesto la gente va a estar siempre a favor de quien reclama contra los impuestos. Y en ese sentido, digamos, la protesta que finalmente materializa en huelga, de alguna manera camufló la defensa de lo que era una serie de cosas que ellos consideraban como conquistas laborales, diciendo, eso no lo hablamos, pero lo ponemos, lo que hablamos es que vamos a defender a la población contra los impuestos injustos. Entonces, gobierno impopular, tema impopularísimo, es decir, quien se ponga al frente de una lucha por impuestos era... Nadie quiere impuestos. La tenía por partida una gran ventaja. Y además los sindicatos lograron algo que no habían logrado mucho tiempo, que era unidad sindical. ¿Verdad? Entonces, es como si antes del partido eran un pleito, era muy probable que pudieran tener un resultado favorable para la huelga. Pero el partido hay que jugarlo. Entonces, la estrategia concreta y los métodos de lucha que hicieron dilapidaron esa ventaja y más bien la huelga termina en un tremendo fracaso. ¿Verdad? Déjenme matizar por qué. ¿Cuál fue los errores que cometió y por qué yo digo que termina en fracaso? En primer lugar, dijeron, retíreme el plan fiscal, eso es mi objetivo. Eso no era posible porque el plan fiscal estaba en un procedimiento especial en la Asamblea Legislativa, no se podía retirar, se podía finalmente decir sí o no, pero no se podía retirar. Y ellos exigieron como condición que se retirara el proyecto fiscal antes de siquiera hablar. Y además incluso dijeron, véngame aquí a hablar de todos, pero erraron el objetivo. Y además lo estuvieron maximalista, todo o nada. Entonces, error en el planteamiento del objetivo. Error, ¿a quién le hicieron? ¿Verdad? ¿Quién era el adversario principal? Se le tiraron encima al Ejecutivo, que obviamente está impulsando el plan fiscal, pero el pleito estaba en el Congreso y se dieron cuenta muy tarde. ¿Verdad? Entonces podían brincar y brincaron todo lo que querían, pero el trámite siguió e impresionantemente no ejercieron una enorme presión continuada sobre el Parlamento. Lo hicieron muy tarde. Claro, estaba prácticamente ya aprobado el proyecto. Tercero, escogieron mucho método de lucha basado más que en manifestaciones, que la gente estaba muy de acuerdo que se manifestara. Nosotros hicimos algunas mediciones con el CIEP de la Universidad de Costa Rica y andaba por encima del 70% de la gente que dice, yo estoy de acuerdo con que se manifiesten. Pero en vez de, digamos, usar métodos distintos de lucha, de manifestación, de comunicación, de persuasión a la gente, se fueron por el lado de los bloqueos y la interrupción del servicio. Entonces, vea usted, ya a los 10 días de la huelga salía que la mayoría de la gente apoyaba la lucha contra los impuestos, pero las mayorías estaban en desacuerdo con los métodos. Y cuando hicimos una medición más reciente, a inicios de octubre, vea, de ese 50% o 52% que apoyaba la huelga, la gran mayoría estaban de acuerdo en presión y en ciertos tipos de presión y en la huelga, tenían un apoyo duro. En la última medición, el apoyo a la huelga había reducido y buena parte del apoyo era un apoyo muy suave. ¿Qué quiere decir? Sí, yo lo apoyo a usted en el objetivo, pero no me gustan sus métodos. ¿Verdad? Entonces, el núcleo duro había reducido el apoyo de aquí a acá, pero el núcleo duro había pasado de esto de 45 a 4. Imagínense. Eso en la población general. Y lo que usted me decía al principio, la gente que marchó ahí no fue la mayoría del sector público, y fue la otra cosa es que entonces equivocaron el objetivo, a mi juicio, equivocaron con quién usted estaba pleiteándose, equivocaron los métodos y además como no trabajaron a la población en general, sino que dijeron, la gente está contra los impuestos, eso basta, empezaron a subir la temperatura de la huelga, tratando de en algunos casos sabotajes, bloqueos de muy largo plazo, donde había hasta carnes asadas y todo, pero eso separó a los grupos sindicales de su base más amplia de apoyo. Y lo que hizo fue radicalizar, a sus estructuras alrededor de los líderes.
De manera tal que cuando los líderes llegan con algunos intentos de acuerdo, su guardia pretoriana les dice no, vamos para adelante. Y yo siento que hace unas 2 o 3 semanas los líderes, más que liderar, han estado prisioneros de las estructuras que ellos mismos radicalizaron antes. Ahora, entonces yo digo, parte por qué falla la huelga, porque el Congreso aprobó en primera instancia el plan fiscal, no lo retiró. Ahora, alguien puede decir, pero ahora está la Sala Constitucional, pues eso no tiene nada que ver con la huelga, la Corte Suprema no tiene nada que ver con la huelga, ese es otro partido, ese es otro gremio en que está el judicial en que entra en juego. ¿Es otro de los que sacó las uñas? Yo creo que mi impresión es en este manifiesto de la Corte Suprema de Justicia, sí, yo creo que se comportaron como gremio, lo digo con toda claridad. Yo no sé qué va a hacer la Sala Constitucional. A mí me llamó mucha atención muy poderosamente, por ejemplo, la manera en que los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones fueron consultados y dijeron, mire, sobre esta materia en la cual nosotros estamos implicados, no vamos a opinar. ¿Verdad? Porque aquí entonces, bueno, eso es lo que yo creo, pero este partido que está jugando ahora, se hubiese jugado con o sin huelga. Lo único que necesitaba eran que hubiese una consulta al Poder Judicial y 10 diputados que hicieran una consulta a la consulta administrativa al Poder Judicial y que 10 diputados hicieran una consulta a la Sala Constitucional. Eso, digamos, todo el mundo lo sabía desde el principio, de que al final de cuentas todos los proyectos terminan en facultativa en la Sala Constitucional, pero yo no sé por qué, es mi impresión, como que nadie preveía este comportamiento de la Corte como tan abierto, tan explícito. Mire, es que yo creo que hay una cosa que estamos haciendo por primera vez y cada paso ha sido un descubrir qué es lo que debo hacer y además cómo se posicionan los actores frente a ese paso. Esta es la primera vez que estamos tratando de aplicar el 208 bis a un proyecto de esta magnitud. Y vea usted que ha habido que inventar cosas, normar cosas que nadie entiende, por una parte. Y terminamos en la Sala Constitucional, en el proceso dentro del proceso de la vía rápida. Bueno, pero además, por ejemplo, vea usted la reforma procesal laboral y las declaratorias de legalidad y ilegalidad, y ahí ha sido interesantísimo ver este primer laboratorio donde cada juez falla con criterios muy distintos porque es ilegal o porque es legal, que si el pago de salario se puede hacer o no se puede hacer, y qué pasa si una huelga es legal, y entonces... Bueno, ¿y para qué sirven las declaratorias al final de cuentas? En fin, entonces aquí hay también una calibración de una nueva legislación, entonces tiene un nuevo método y una nueva legislación combinadas en un tema que enerva a un país entero, ¿verdad? Entonces nos retrata, nos desnuda en nuestra incapacidad de tomar decisiones, pero también en nuestras resistencias, ¿verdad? En nuestras resistencias, en ese momento donde estamos desde hace años, y el Estado de la Nación ha venido diciendo, estamos en una época de la política como distribución, puramente distributiva. Los discursos son más o menos racionalizaciones que tratan de encubrir el interés más inmediato gremial, pero no es de ahora, así éramos. Lo que pasa es que ahora es, repito, como cuando uno se le cae el velo y se ve en el espejo y dice, caramba, ese soy yo, ¿verdad? Pero aquí son esos contextos nuevos, una vía rápida con un proyecto de reforma fiscal, una reforma procesal laboral, se anuda todo en una decisión que se tiene que tomar en el curso de pocos meses, ¿verdad? De eso sintetiza las tendencias que han dominado durante varias décadas el quehacer de nuestro país. Entonces, don Jorge, tratando de resumir toda esa exposición suya, ¿qué nos queda ahora? Evidentemente tenemos que entrar en procesos de diálogo, no importa cualquiera de los dos, si se da el knockout al proyecto o no, nos obliga a entrar en un proceso de diálogo. Sí, en ese caso, vamos a ver, nosotros siempre desde el Estado de la Nación dijimos, el proceso, aquí hay que hacer un ajuste a las finanzas públicas, aquí tiene que haber un elemento transaccional, cosas de ingreso, cosas de gasto, de gobernanza fiscal, todo el mundo tiene que echar a la mesa, no se vale exenciones, ¿verdad? O sea,
salvo para la gente que no puede, los más pobres o otras cosas así, pero todos los demás que pueden, veamos cómo pueden. Eso es una discusión política. Ahora, aquí, y yo creo que eso sigue siendo correcto, este proceso de reforma fiscal hay que sacarlo lo más pronto posible, pero los nuevos rounds vamos a tener que crear esos mecanismos de diálogo. Pero yo digo, la premisa es que es un diálogo honesto. O sea, yo no voy a ir a la mesa, si lo que vamos a decir es a perder tiempo, ¿para qué? Porque a mí lo único que me interesa es sacar mi concesión y punto, ¿verdad? Yo creo que el país va a ir el diálogo a un fracaso, pero necesitamos el diálogo, necesitamos intentarlo. Ahora, dicho esto, hay una variable tiempo que incide mucho. No es lo mismo el diálogo hace 5 años que el diálogo en el año 2019 con el agua al cuello. Costa Rica tiene que moverse muy rápido, y si los costarricenses no logran crear ese acuerdo político para los pasos subsecuentes del tema fiscal, nosotros abrimos la posibilidad que terceros externos nos obliguen a un ajuste, que ni lo diseñamos nosotros, pero lo vamos a tener que vivir nosotros. Y eso es lo que nos estamos jugando, ¿verdad? Si el proyecto queda knockout, el diálogo, el punto de partida es, bueno, ¿cómo salvamos los muebles acá? Así ya. Si el proyecto no queda knockout, compramos un poquito más de tiempo para que el diálogo pueda decir, bueno, ¿y cómo diseñamos los pasos que siguen? ¿Cómo hablamos civilizadamente sobre temas de empleo público? Que no son solo temas salariales, estamos hablando de evaluación, de rendición de cuentas, de incentivos también, ¿por qué no? Los incentivos no son satánicos, está bien que existan, pero ¿qué clase de incentivos? Estamos viendo, por ejemplo, resolver por el lado de ingresos una paradoja que tiene este país. Este país está convirtiendo cada vez más en una economía de servicios, y nosotros justamente son los servicios los que históricamente no hemos hecho que hagan mucha contribución a los impuestos. Entonces, bueno, ahí hay una cosa que tenemos que resolver, porque muchos de los nuevos sectores dicen, pues que vea, yo soy tan avanzado que yo no pago, pero ¿y qué pasa cuando el dinamismo de la economía está justamente ahí? Bueno, entonces, esas son materias complejas que hay que dialogar, hay que encontrar fórmulas innovadoras. Creo que ese es el próximo paso, pero si el proyecto queda knockout, lo que tenemos que conversar en diciembre o en enero es ver cómo apagamos este incendio. Entonces, un diálogo rápido, honesto, donde cada quien esté dispuesto a tomar sacrificios y no solamente sacar beneficios. Correcto. Y con mayor conciencia del país que somos, de la sociedad que somos y de las necesidades que tenemos viendo hacia el futuro. Sí, porque vea, y también es muy breve, en esto uno no va a refundar el país en los próximos 4 años. Lo que sí uno puede crear en este periodo tan difícil que es la administración de sacrificios son las premisas que le permitan a uno construir una senda distinta, ¿verdad? Porque hasta el momento en materia impositiva, que es una de las materias, y ahora voy a decir, aquí ha habido, por el lado de ingresos, nuestra legislación tiene defectos de diseño que premian a los astutos. Bueno, hay que entrarle mejor a la evasión y a la elusión fiscal. Bien. Pero con todo y todo, a la par de la discusión fiscal está una discusión más sustantiva, que es cómo enfrentamos los retos que tenemos como país. Por ejemplo, reto número 1, una estructura productiva que genera poco empleo. Reto número 2, una inversión social que tiene que ser mucho mejor dirigida y de mayor calidad. Reto número 3, cómo hacer que seamos ambientalmente sostenibles todo lo que no es parque nacional, ¿verdad? Porque los parques nacionales son maravillosos, pero todo el 74% que no es área protegida lo administramos muy mal y tienen costos enormes y externalidades sobre la gente. Piense hoy en día todo el tema del transporte, de la movilidad. Y 4, tiene que ver con el tema de cómo creamos mecanismos de toma de decisiones menos complicados, enmarañados complicados, y más efectivos. Y que finalmente el que tenga la responsabilidad de gobernar tenga, por supuesto, el escrutinio público, pero pueda gobernar. En este momento, digamos, hemos llegado a crear tal archipiélago de
de actores de veto, con puntos de, digamos, actores con capacidad de veto, procesos, consultas, que las decisiones están yendo muy, muy lento. Finalmente, tenemos que entender una cosa, en una población que está realmente envejeciendo muy rápido por temas demográficos, la proporción de gente que va a trabajar va a reducirse. Y tenemos nosotros que hacer una inversión enorme en la capacitación de esa proporcionalmente cada vez menos gente. Y eso significa, por ejemplo, transformar los contenidos de la educación, reforzar los temas digamos, de educación para el trabajo, LINA, todos los incentivos y oportunidades que le da uno a los emprendedores. ¿Qué hace usted con todo el parque de más de 100.000 empresas semiformales que hay en el país? Estos son los retos de fondo, ¿verdad? Lo que pasa es que el tema fiscal está creando tal ruido y nos está concentrando todos los esfuerzos que no estamos logrando empujar. Entonces usted me dice, diálogos, sí, diálogos sobre la parte fiscal, pero diálogos también sobre cómo creamos acuerdos básicos que nos permitan empujar otro área que es finalmente la que va a permitir a Costa Rica tener una nueva era de progreso o entrar en una era de decadencia prolongada. Don Jorge, muchísimas gracias por haber venido a Diálogos. Encantado.